Hola, hola, mis queridos estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a ver operaciones con decimales, suma y resta. Pero antes de hacer operaciones tenemos que aprender qué son números decimales. Entonces, en el sistema de numeración decimal, el valor de una cifra depende de la posición que ocupa. Tenemos una situación problema para analizar los decimales que dicen: los científicos estudian un gran meteoro en el laboratorio astronómico. El número 412,145 que registra la balanza digital es un número decimal y tiene dos partes separadas por una coma. Vamos a observar muy bien este cuadro que está aquí, en donde dice parte decimal, entonces están unidades, decenas, centenas, unidades de mil. En la parte de la mitad no dice nada porque está ubicada la coma. Y después sigue la parte decimal, que son décimas, centésimas, milésimas. Si nosotros vamos a ubicar ese número decimal en la tabla posicional, entonces 412 tiene dos unidades, una decena, cuatro centenas. Una décima, cuatro centenas, cinco milésimas. ¿Cómo lo podemos leer? Aquí en la parte de abajo dice, ¿cómo se puede leer? 412,145. O podemos decir 412 unidades y 145 milésimas. ¿Por qué digo milésimas? Porque es el último número que aparece. Listo, es el último del cuadro. De ahí nos explican que un número decimal se puede expresar como una adición teniendo en cuenta el valor posicional. Es decir, que 412,145 después de la coma nacen de fraccionarios. Entonces 412 es porque es 400 más 10 más 12. Este 1 de una décima entonces es 1 sobre 10. Recordemos que un décimo ya lo vimos en la anterior guía. Luego el 4, que está en la posición de las centenas, quiere decir que es 4 sobre 100, o sea, 4 centenas. Centésimas. Luego tenemos el 5, que está en la posición de milésimas, quiere decir que es 5 sobre 1000, o sea, 5 milésimas. Entonces, si yo sumo todo eso, que es 400 más 10 más 2, un décimo se me convirtió en 0,1, lo voy a explicar cómo. Un décimo, entonces es lo mismo que decir, a 1 lo divido en 10. Como el 10 no cabe en 1, entonces digo 0 al cociente. Y al colocar el 0 al cociente pongo una coma y coloco un 0 acá para poder operar. Y ahora sí, 10 en 10 si cabe. 1 por 10, 10 a 10, 0. Entonces, un décimo se me convierte en 0,1. Y eso es lo que está aquí en nuestro ejercicio. Vea. Si yo divido a 4 en 100, me va a dar 0,04. Si yo divido 5 en 1000, me va a dar 0,005. Aquí viene la parte de comprender. Es importante que nosotros aprendamos estos tres pasos. Primero, las décimas representan la décima parte de una unidad. O sea, una unidad tiene 10 décimas. Una décima es 1 sobre 10, que es lo mismo decir 0,1. Las centésimas representan la centésima parte de una unidad o de un conjunto. Es decir, que una unidad tiene 100 centésimas. Y una centésima pues es 1 sobre 100, que al hacer la división es 0,01. Las milésimas representan la milésima parte de una unidad o conjunto. Es decir, que una unidad tiene 1000 milésimas y una milésima es 1 sobre 1000, que al hacer la división que les enseñé hace un momento da 0,001. Quiero explicarles de una manera más práctica. Acá mira, tenemos el 634 sobre 1000. Si yo lo quiero convertir en decimal, vamos a mirar esto. El 1000, ¿cuántos ceros tiene? Tiene 3 ceros. Entonces yo coloco, como el 1000 en 634 no cae, entonces yo digo 0, y el 1000 tiene 3 cifras, entonces van a ser 3 decimales. Entonces 6, 3 y 4 van a ser entonces 3 cifras decimales. Entonces 634 dividido en 1000 me da 0,634 milésimas porque es la última posición. Continuamos con la explicación en la guía, en el cual dice: taller. Rodrigo midió a su papá con una cinta métrica y el resultado de la medida fue 1,87 metros. Entonces,
En la primera parte dice, identifica la parte entera y luego la parte decimal y léelo. Entonces, si tiene 1, recuerden que aquí en la parte de la mitad queda la coma. El 1 entonces sería una unidad. Y luego colocamos la parte decimal que sería 87, entonces 8 décimas, 7 centésimas. ¿Y cómo se lee? Un entero y 8 y 87 centésimas. Luego lo van a representar aquí en la recta numérica. Comprender que un número decimal sirve para expresar cantidades no enteras. En él se identifica una parte entera y una parte decimal y los números decimales se pueden representar en la recta numérica como en la fase anterior. Vamos a continuar con el taller. Dice en el segundo punto, ejercitación, completa la tabla y léelos. Entonces les voy a ayudar con el primero. Dice 43,567 milésimas, porque como tiene 3, entonces es décimas, centésimas, milésimas. Entonces sería parte entera, 43. Décimas, 5. Centésimas, 6. Milésimas, 7. Y así hacen los otros dos. En el tercer punto dice, halla la fracción o el número decimal en cada caso. Entonces, tenemos un cuadro. En la parte de arriba los números decimales, en la parte de abajo la fracción decimal. Recordemos, fracción decimal es que está sobre 10, 100, 1000, todos los de la familia del 10. Si dice número decimal 0,14, ¿se acuerdan que yo les mostré una imagen acá? De que si tiene 3 ceros, entonces después de la coma son 3 cifras, entonces vamos a analizar en la guía. Dice 0,14. Después de la coma hay 2 cifras, es decir, que yo escribo 14 sobre 100, porque el 100 es el que tiene 2 ceros. Hagamos el segundo, dice 7 décimos. Entonces el 10, ¿cuántos ceros tiene? Tiene solamente un cero. Quiere decir que después de la coma solamente va una cifra. Entonces 7-10, como no cabe lógico que los decimales de 0,7. Porque después de la coma solamente habría una cifra. Así hacen los siguientes del cuadro. Como punto cuadro en razonamiento dice, identifica el valor que tiene la cifra 5 en cada una de las siguientes cantidades. Bueno, ahí está 165,07, 34,051 milésimas, 3,589 milésimas, 4,675 milésimas. Bueno, le voy a ayudar a uno al azar. Vamos a hacer el segundo. 34,051. ¿Qué valor tiene el 5? Pues 5 décimas. No, décimas no, porque décimas es la primera posición. Centésimas porque está en el segundo espacio. Luego, ahora sí empezamos con la suma de decimales. Entonces, los números naturales se pueden expresar como números decimales. El 62, yo puedo decir que es 62,02, lo mismo a 62,00, igual a 62,000. El caso es que después de la coma, si aparecen solo ceros, no tienen valor. Pero si tienen otras cifras, sí tienen valor. Entonces el ejercicio dice, Samuel y sus amigos darán un paseo en lancha por el lago. Para averiguar, entonces aquí tenemos el problema matemático que dice, podemos ir los tres juntos, yo peso 46 kilos, dice este niño. La otra niña dice, yo peso 50,3 kilos. Y el otro niño dice, yo 41,25 kilos. El peso máximo según nuestro ejercicio, para que vaya en esa balsa, es 150 kilos. Entonces, para nosotros poder desarrollar ese ejercicio y saber si los tres niños pueden ir en la balsa, ¿qué tenemos que hacer? Pues sumar los tres decimales, ¿cierto? Claro está que este niño dice que 46 es un número entero. El otro niño 50,3 y el otro 41,25. Entonces aquí vamos a mirar los cuadros para que ustedes se ubiquen en el valor posicional. Entonces tenemos las unidades, las decenas, el cuadro de las comas, porque siempre se tiene que respetar, la coma tiene que ir debajo de la coma. Sea la cantidad de números, la coma siempre tiene que ir debajo de la coma. Y cuando no hay cifras debemos colocar un 0 para completar la operación. Entonces vamos a mirar. El primer niño dice que pesa 46 kilos. Como el 46 no tiene parte decimal, entonces le colocamos ceros.
El otro niño dice peso 41,25, entonces 41, 2 décimas, 5 centésimas. En la tercera parte dice 50,30. Entonces, el 0 debajo de las unidades, el 5 debajo de las decenas, la coma debajo de las comas, el 3 debajo de las decenas, y como no hay nada de centenas, vamos a colocar un 0. Ya de ahí lo que hacemos es operar normalmente como nosotros hacemos una operación. Entonces empezar 0 más 5 más 0, pues 5. 0 más 2 más 3, 5. Bajo la coma y empiezo a sumar las unidades. 6 más 1, 7 más 0, 7. 4 más 4, 8 más 5, 13. ¿Cuánto es la respuesta? 137,55 centésimas porque es la última en la tabla. No podemos decir décimas porque entonces el otro 5, ¿qué? Entonces 137,55 centésimas. Y si dice que el peso máximo es 150 kilos, entonces sí pueden ir los tres amigos, subir juntos a la lancha, porque entre ellos tres pesan 137,55 kilos y lo máximo es 150 kilos. Vamos a comprender, tener en cuenta esta información. La adición, o sea, la suma de decimales, permite solucionar situaciones en las que se realicen actividades como agrupar, agregar o comparar. Claro, todo eso es la suma, que es sumar, agregar, engrandar, comparar. Los números decimales se suman como los números naturales común y corriente. Es decir, se suman entre sí si las cifras son del mismo orden. Entonces, centésimas con centésimas, décimas con décimas, y se pone la coma del resultado en la posición correspondiente, es decir, la coma debajo de la coma. Entonces ahí hay un primer cuadro. En el primer punto dice que ubica los sumandos en forma vertical, es decir, de abajo hacia arriba y suma. Entonces en el primer ejercicio dice 25,3 más 8 más 3,958 milésimas más 6,03 centésimas. Entonces en el primer ejercicio se da una ayuda porque les organizan los datos en el cuadro y ustedes simplemente los tienen que realizar. Entonces empiezan sumando milésimas, luego centésimas, luego décimas, bajan la coma, luego las unidades, luego las decenas. La segunda parte ustedes la van a realizar tal cual como la anterior. Organizan los números y realizan la operación como números naturales común y corriente respetando el orden de la coma. Para finalizar les voy a explicar la resta. Resta o sustracción es lo mismo. En el sistema de numeración decimal, una unidad de un orden cualquiera es 10 veces menor que la unidad del orden inmediato superior. Es decir, que una décima vale 10 centésimas, que una centésima vale 10 milésimas y que una unidad vale 10 décimas. Vamos a mirar el problema matemático. Dice, los buceadores quieren descender hasta una profundidad de 57,5 metros. ¿Cuánto le falta para llegar al fondo? Entonces miramos la imagen y dice, ya hemos descendido 31,25. En el problema dice que la profundidad son 57,5. Si yo quiero saber cuánto le falta, es lógicamente saber la diferencia, es decir, hacer una resta. ¿Qué tengo que restar? 57,5, que es la profundidad del lago para llegar al fondo, y lo que ellos han descendido, que es 31,25. Lo mismo que en la suma, vamos a organizar las cifras en su orden. Unidades debajo de unidades, decena debajo de decenas, la coma debajo de la coma, las décimas debajo de las décimas, las centésimas debajo de las centésimas. Y las realizamos común y corriente. Vamos a mirar la parte de acá. Entonces, a 0 no le puedo quitar 5. Entonces le digo a mi vecino, le digo a las décimas que me preste 1. Entonces ahora sí, a 10 le quito 5, me queda 5. Como este 5 prestó 1, quedó convertido en 4. A 4 le quito 2, me quedan 2. Bajo la coma. A 7 le quito 1, me quedan 6. Y a 5 le quito 3, me quedan 2. Entonces, ¿cuánto le falta a los buceadores para llegar al fondo? 26,25 metros. Esa es la respuesta. Vamos a tener en cuenta el de comprende. La sustracción o resta de decimales permite solucionar situaciones en las que se realizan actividades como quitar, comparar o buscar diferencias. Los números decimales se restan como los números naturales, es decir, se restan entre sí las cifras del mismo orden.
O sea, centésimas se restan con centésimas, décimas se restan con décimas y la coma se coloca en su posición, se respeta la posición de la coma. Entonces aquí hay un primer punto que dice, un perro danés pesa 52,3 kilos, un collie pesa 23,85 kilos y un siberiano 18,9 kilos. Calcula la diferencia entre las razas indicadas. Entonces en la guía nos ayudan con, primero van a realizar la resta entre el danés y el collie. Y luego van a hacer la diferencia entre el danés y el siberiano, o sea, resuelven esas operaciones. Aquí como no hay cifra, recuerden que les había dicho que colocamos un 0, ¿cierto? Continuamos. Ah, no, ahí terminamos. Entonces espero que les vaya muy bien en esta guía. Feliz tarde, mis queridos estudiantes.